empecemos un poco hablando de cómo fue tu inspiración o qué es lo que te motivó a escribir este libro. El hilo que nos une tiene una imagen como disparadora, ¿no? Todo surgió de una imagen que guardo muy cerca de la memoria, muy dentro de mi corazón, que es un momento en el que yo estaba muy chiquitita, 3, 4 años, y acompañaba a mi mamá a coser mientras ella cosía en su máquina Singer, ¿no? Nos hacía ropa, hacía cosas para la casa, arreglaba cositas, y ella se sentaba ahí todas las tardes con su cafecito a coser. Yo la acompañaba sentadita en el suelo, ya sabes, jugando con los hilos, con los alfileres, con los carretes, y luego ella me levantaba en algún momento, cuando veía que estaba aburrida, me levantaba, me sentaba en sus piernas y nos poníamos juntas a coser, ¿no? Yo me sentía lo máximo, como si realmente pudiera tener esa habilidad para coser, aunque obviamente pues yo nada más hacía el gesto y mi mamá era quien estaba cosiendo, pero esa imagen detona el motivo del libro, que es esta unión que nos une muy, muy fuerte, que nos enlaza a las personas a las que amamos, no únicamente de sangre, sino en general los afectos, las personas con las que nos vinculamos, con las que nos vincula una especie de hilo que nos enreda y nos ata, no solo en el presente, sino hacia el pasado, ¿no? En la metáfora del hilo, las labores de hilo siempre representan o implican una conexión fuerte, sobre todo con nuestras antepasadas, ¿no? Hay un linaje materno en el que todas estas labores de hilo son muy predominantes, porque las mujeres antes pues solían bordar, tejer, coser, ¿no? Era mucho más frecuente, y ahora ya lo vemos y lo vivimos de otra manera, lo vivimos como una especie de transmisión del conocimiento, pero también del amor. Y esa metáfora me permite explorar en el libro esta posibilidad de unirnos a ese hilo, como de hacer visible ese hilo para superar las adversidades y el crecimiento. Es un libro que habla sobre crecer, ¿no? Sobre despegar, crecer, ir a la vida y superar las adversidades gracias a ese hilo que nos ata a la vida. ¿Cuál fue tu reto? ¿Cómo fue tu proceso a la hora de darle forma? Fue un proceso muy bonito porque los libros ilustrados, un buen libro ilustrado tiene que ir tejiéndose con las imágenes. El texto tiene que tejerse con las imágenes y se construye a la par, ¿no? No es nada más, primero escribo el texto y después las imágenes se apegan al texto. No funciona así, porque entonces se empalmaría, ¿no? Los dos dirían lo mismo y eso como que no suena bien. Al contrario, construir un libro como este significa una labor de escucha y de reconocimiento del trabajo de la otra persona, y eso es muy hermoso, trabajar en equipo, en conjunto con Mari Carmen Zapatero, que ella hizo una interpretación de la idea del texto, y después el texto también se fue modificando conforme ella trabajaba en las imágenes para dejar únicamente como la parte más sutil y la parte más representativa, sin tanto texto, sino nada más como el nervio central del sentido de la idea, ¿no? Puesta en palabras. En cierta manera sí fue bastante cercano, ¿no? O sea, bastante como un compartir, ir y venir de ambos procesos. Sí, así fue, y es un proceso muy bello trabajar con un ilustrador, sobre todo como tan talentosa como Mari Carmen. Es muy bonito porque podemos ver, tenemos esa capacidad de ver la historia desde otro lugar, ver la historia desde la interpretación de las imágenes y desde otra manera de entender la historia. Muy bien. Y bueno, tú también escribes de distintos géneros, entonces ¿cómo fue para ti el estar abordando la literatura infantil? Me gusta mucho escribir literatura infantil. Yo creo que, o sea, a mí me gusta escribir historias, y conforme estas historias van tomando forma, van encontrando hacia qué ruta encauzarse. Esta imagen de la niña junto a la máquina de coser proviene de una novela que escribí antes, ¿no? Que es Notas desde el interior de la ballena, que es una novela para adultos, una ficción autobiográfica que publiqué el año pasado, y de ahí se deriva esta historia
que tiene un sentido distinto, ¿no? Pero escribir para niños, escribir para adultos, para mí es prácticamente un fluir dentro de lo mismo, contar historias, simplemente van tomando como un caminito distinto dependiendo del lector al que se dirigen. Muy bien. Y también de esa forma, ¿sientes que un mismo detonador te va llevando a otros textos y a seguirlo creciendo y elaborando? Sí, por supuesto. Un texto lleva a otro. Yo creo que los escritores lo que tenemos es mucha curiosidad del mundo y muchas preguntas que queremos explorar, ni siquiera resolver, porque no resolvemos nada. Los escritores nunca resolvemos nada, pero nos gusta mucho adentrarnos en ciertos temas, en ciertas obsesiones, en ciertas preguntas, y la literatura nos da esa oportunidad. Entonces, irlas explorando desde diferentes ángulos, con diferentes géneros y acompañadas de diferentes lectores, eso siempre se agradece y es muy enriquecedor. ¿Cuál fue el reto en el momento de retomar esta idea de crecer, de encontrarse, de desarrollarse, de encontrar otro nuevo, de recordar los vínculos durante la infancia? Pues el reto es sobre todo afectivo, porque crecer siempre nos da un poquito de miedo. Es reconocer que siempre nos cuesta un poquito crecer. A los niños les cuesta, por ejemplo, yo veo al hijo de mi pareja que dice, ay, es que no quiero dejar la sillita del coche, ¿no? Ya tiene 10 años, oye, ya estás muy grande, deja esa sillita. No, me gusta mucho mi sillita. Pero ya eres grande. No, bueno, le cuesta dejar, ay, es que no quiero soltar mi cobijita, no quiero ir al segundo de primaria porque estoy muy a gusto en primero. Esos pequeños pasos de lo cotidiano, ¿no? Esos momentos de vida en lo cotidiano a veces nos cuestan un poquito. Soltar lo que dejamos en el pasado para ir hacia algo distinto nos puede costar, pero seguimos creciendo, todos seguimos creciendo y nos sigue dando miedo crecer. A mí me da vértigo soltar las expectativas del pasado para buscar algo distinto. Y a mí me gusta mucho la idea de que tenemos mucho que aprender de los niños, porque ellos son muy valientes a la hora de crecer. Entonces, me parece muy bello con este libro. La intención del libro es acompañar a los niños, a las niñas, en este proceso de crecer y de buscar algo nuevo, pero también aprender de ellos. Pues invitarles a que lean El hilo que nos une, que lo busquen. Está ahora en la fila en Santillana, en el stand H1, pero lo van a poder encontrar en su librería favorita y en plataformas digitales también lo podrán encontrar. Es un gran regalo, me parece que es ideal como para regalarlo en estas fiestas, y con este libro transmitirles a las personas que queremos ese amor y que sepan que están unidos por ese hilo que nos abraza y nos une.